Bien, habíamos visto varias cositas y terminamos comentando el punto 5. Es curioso, ¿no? Hay 5 puntos del arminianismo, 5 puntos del llamado calvinismo, doctrinas de la gracia, y 5 puntos del landmarquismo, que es una de las manifestaciones que hasta hoy perduran, que se centran en la mala interpretación de las Escrituras para decirse guardianes de la sana doctrina, como son los bautistas landmarquistas o separatistas, como los llamamos hoy en día, de los cuales tenemos algún par de congregaciones con esas características aquí en Tucumán. Y habíamos visto que las Escrituras enumeran 3 categorías de personas únicamente en este mundo, que son los judíos no convertidos, los gentiles no convertidos y la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles que han creído, han aceptado la gracia salvadora que Dios les ofrece y se han convertido, o Dios, mejor dicho, los ha convertido a Cristo. Estas 3 clases se pueden resumir en la referencia de 1 Corintios 10:32, que dice: no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por lo tanto, la familia de Dios no está separada de la iglesia, sino que la familia de Dios es precisamente la iglesia. Esta aclaración la hago por este pensamiento de el negar ciertas cuestiones que la Biblia afirma con mucha claridad, como por ejemplo que hay una iglesia universal, cosas que los landmarquistas dicen que no es así, que los únicos son ellos, que son guardianes de la sana doctrina y los demás no son creyentes para ellos. Pero bueno, eso ya lo vimos, lo comentamos también. Y le dejaba una pregunta a último momento del domingo pasado, que era: ¿enseña la Biblia que esta iglesia universal se compone de todos los elegidos? ¿Esa es la enseñanza bíblica? Bueno, aquí hay una distinción crucial. La iglesia no fue, sino es la expresión final, organizada y terrenal del pueblo de Dios. Debemos distinguir entre las iglesias como institución y de la iglesia como pueblo de Dios. Son 2 cosas separadas. La institución, que se llama iglesia, y el pueblo de Dios, que está conformado por cada uno de los que somos iglesia. Somos piedras vivas, dice Pedro, esos somos nosotros. Tal distinción nos capacita o nos abre los ojos para interpretar adecuadamente ciertos versículos que encontramos en el Nuevo Testamento, ciertos pasajes completos que son de difícil resolución o difícil entendimiento, muchas veces son malinterpretados. En un sentido, la iglesia comenzó como una institución y un organismo, simplemente eso, que fue en los tiempos que rodearon la primera venida de Cristo. Ahí se empezó a conformar algo que luego se llamó iglesia, cuando Cristo en Mateo 16:18 dijo, la nombró por primera vez y dijo: yo edificaré mi iglesia, refiriéndose a la declaración de Pedro: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El ministerio apostólico es el fundamento histórico sobre el que Cristo ahora está edificando su iglesia, como nombré recién Mateo 16:18. En Efesios 2:20, lo invito a ir a Efesios 2:20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Esto es la afirmación bíblica de esto que estaba comentando recién. Al tiempo futuro, en la afirmación de Cristo, edificaré mi iglesia, se le puede, por lo tanto, dar un sentido natural. Aunque Israel era un tipo de la iglesia, lo podemos ver en Romanos 2, 28 y 29, Romanos 2, 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Luego, en el mismo libro de Romanos, no, vamos a Gálatas mejor, a Gálatas 6:6, que hay una declaración interesante que dice, el que se enseñó en la palabra hágase partícipe de toda obra al que lo instruye. Gálatas 6:16, perdón, no 6:6. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a quién, al Israel de Dios. Israel se va confundiendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos del nuevo pacto, ya para llamarse iglesia prácticamente. La iglesia de Cristo es el Israel de Dios. Así es la realidad del día de hoy, cuando en Génesis Dios hace el pacto con Abraham, le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego le dice más adelante que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente, dice Pablo más adelante en el nuevo pacto ya, esa simiente es Cristo. En aquel tiempo era Cristo y hoy es Cristo, sigue siendo Cristo la simiente de Abraham. O sea, los hijos de Abraham y descendientes de Abraham no es la descendencia étnica, sino la descendencia espiritual por la que Dios capacitó a cada uno de los creyentes en lo que es la palabra del Evangelio. Luego, en Hechos 2:16, Hechos 2:16, se confirma que al tiempo futuro de la declaración de Cristo, edificaré mi iglesia, se le puede dar su sentido natural porque Israel era un tipo de la iglesia, y aunque la iglesia es el nuevo Israel de Dios y cumplimiento de la profecía, ¿de qué profecía dirán ustedes? Precisamente esta. Joel en su profecía dijo que en aquel tiempo derramaré, dice Dios, mi espíritu sobre vosotros, sus hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Y aquí, en Hechos 2:16 podemos leer, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu, lo mismo que en la profecía, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No es que hablarán tonteras, no es que hablarán de parte suya, sino que recordarán y reconocerán la palabra de Dios. A eso se refiere que como profetizar. Hoy el profeta, recuerden que la equivalencia del profeta no es aquel que tiene revelaciones de parte de Dios, nuevas revelaciones aparte de la Biblia, sino el que interpreta la palabra de Dios, que es la Biblia.
Y esa interpretación la hacen los predicadores y los pastores en la iglesia únicamente. No estos amanecidos que por ahí dice, tuve un sueño o Dios me habló entre sueños y tengo esta revelación para darle esta profecía. No es así. Ya no hay nuevas profecías desde que se cerró el canon bíblico. Bien, es cierto que la iglesia como institución o organismo no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra más cercana a iglesia es la palabra congregación, pero no iglesia en sí. ¿Por qué? Porque la revelación no estaba completa y el nuevo pacto no estaba inaugurado tampoco, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Sabemos que Cristo con su sangre compró ¿qué? Compró precisamente la iglesia. Compró a cada uno de los creyentes y lo introdujo, los bautizó en un solo cuerpo, como dice Efesios 4:5. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre que es sobre todo, en todos y por todos. Bien, por otra parte, la iglesia es una cosita que me olvidaba. Estas verdades contradicen algunos esfuerzos de la teología del pacto, o sea, de los presbiterianos, para introducir o darle pie a una doctrina que ellos llamaron, y nosotros seguimos llamándolo, paidobautismo, o sea, el bautismo de infantes, para justificar el bautismo de infantes. Pero el paidobautismo no se refiere, no es, o sea, el bautismo de infante no reemplaza la circuncisión como ellos pretenden. Siguiendo la doctrina del pacto, dice que todos debemos asimilar el pacto de Abraham hecho con Dios o el pacto de Dios hecho con Abraham acerca de la circuncisión como ser parte del pueblo de Dios, como para ser parte del pueblo de Dios. Y los niños son bautizados ya no en este tiempo circuncidados, sino bautizados por aspersión, como hace la Iglesia Católica de Roma, para conformar parte del pueblo de Dios, y dentro de ese ser parte del pueblo de Dios, entre comillas, porque parte del pueblo de Dios requiere que sea creyente. Y un infante no puede creer porque no tiene desarrollada su capacidad de razonamiento a tal punto que pueda creer en Cristo. Hay niños que sí, de 5 o 6 años pueden reconocer esto, pero siempre se espera un poco más adelante una madurez en el pensamiento de la persona para que pueda aceptarse como verdadero lo que está manifestando. Entonces ellos dicen que ya es parte del pueblo de Dios e inclusive lo consideran como parte de la membresía de la iglesia. Y nombro una palabra que no está en el diccionario, una palabra que inventamos nosotros los bautistas, ¿no? Membresía no existe en el diccionario, ¿no? Existe la palabra miembros, pero membresía no. Pero bueno, la utilizamos igual. Ellos dicen que esos niños bautizados de esa manera forman parte de la iglesia en cuanto a ser miembros de la iglesia. Y en su posterior estado de crecimiento y maduración, ellos van a elegir posiblemente, si son guiados correctamente por sus padres, el camino de Cristo que Cristo les señala. Pero aquí con ese pensamiento hay dos problemas. El primer problema que nosotros sostenemos, igual que ellos, los presbiterianos, que Cristo nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. O sea, no depende de nosotros ni de la crianza. Y la segunda realidad es que ningún papá, por más piadoso que sea, por más amoroso que sea y por más dedicado a la educación de sus hijos que sea, puede cambiar el corazón de la criatura, de su hijo, aunque ya sea grande, e inclinarlo a la obediencia a Dios o al aceptar la salvación que Dios le ofrece, si es que Dios se la ofrece.
Entonces, por esas dos condiciones, por esas dos cuestiones, esto no es potable, no es bíblico, podríamos decir. Nosotros reconocemos la doctrina del pacto, de hecho estamos en el nuevo pacto y lo reconocemos así, que es el nuevo pacto en Cristo, en la sangre de Cristo, que es en el que nos desenvolvemos ahora como iglesia. Reconocemos también el pacto mosaico, el pacto con Abraham, el pacto de obras que hubo con Adán y Eva, etcétera, etcétera. Los 7 pactos, en definitiva. Pero no por eso, aunque Calvino mismo era afecto o era inclinado a darle aceptación al paido bautismo, nosotros no, porque consideramos que la persona que se bautiza debe estar plenamente consciente de lo que es la salvación que Dios le dio, porque no bautizamos inconversos para que se conviertan a Cristo, sino que bautizamos convertidos para dar testimonio público de su fe. Son cosas diferentes, son tiempos diferentes, son significados diferentes de lo que es el bautismo para nosotros. Ahora sí, por otra parte, la iglesia es la expresión terrenal y culminante del pueblo de Dios. Después de la iglesia no hay ninguna obra que falte para completar el plan de redención de Dios hacia nosotros por parte de Cristo Jesús. Lo único que resta, la única parte que resta es nuestra glorificación como último paso en la gloriosa venida de nuestro Señor, en la vuelta de nuestro Señor como Rey ya. Así se usa frecuentemente un lenguaje que equipara a la iglesia con todos los que están unidos a Cristo. Por eso nos llamamos como cristianos. El cristiano es todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo, el que forma una unidad con Él, espiritualmente hablando, no aquel que se autodenomina cristiano por tener una cruz o llevar una cruz colgada del cuello. No es así. El cristiano es un tema relacional, ya lo dije el domingo pasado, no es un tema religioso simplemente. Si nosotros adherimos a la palabra religión para referirnos a la cuestión espiritual que vamos desarrollando como creyentes en Cristo, está bien. Pero lo nuestro no es simplemente eso, no es simplemente una religión, o sea, un conocimiento o una simpatía hacia tal línea de pensamiento, sino que somos uno con Cristo, porque todos y cada uno de los creyentes estamos ¿cómo? En Cristo. Dios nos ve en Cristo, por eso somos justificados. Este punto es muy importante para aquellos que critican el decir, no te pongas tan fino a decir que no es una religión lo tuyo, sino que es una relación. Eso es algo que no tiene sentido. Sí tiene mucho sentido, porque si no estamos en Cristo, nuestra relación con Cristo no es tal que podamos llamarnos salvos, ni que siquiera podamos llamarnos cristianos. Ser religioso no es ser salvo necesariamente. Ser relacionado íntimamente con Cristo, como estar en Cristo, sí es ser salvo. Aclarado esto, la iglesia es el cuerpo y la esposa de Cristo. Vamos a leer Efesios 1:22. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a la iglesia. Y en la misma carta de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 al 16, que voy a leer ahora, dice, muchos lo conocemos ya porque fue la prédica que di hace varios domingos atrás, y dice, y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto nos dice que cada uno somos miembros los unos de los otros también. No somos miembros individuales dentro de la iglesia o como iglesia. Somos miembros que va recibiendo su crecimiento de acuerdo a nuestras personalidades, a nuestras capacidades, a nuestro interés, a nuestra manera de recibir la enseñanza, etcétera, etcétera. No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento en las mismas áreas, por ejemplo, como no todos tenemos los mismos dones, como por lo tanto no todos tenemos los mismos ministerios, etcétera, etcétera. Cada uno va recibiendo su crecimiento y edificados todos bajo una misma noción de parte de Cristo, un mismo sentido que es el amor de los unos por los otros. Ese es el cuerpo de Cristo. Además, la esposa de Cristo se compone en el último de los salvos, hasta del último de los salvos que han de creer hasta la venida de Cristo. Efesios 5:27, ya que estamos en Efesios, vamos a seguir en Efesios, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Apocalipsis 21, 9, 14 también hace referencia a esto, Mateo 8, 11 y 12 también, pero vamos a leer simplemente Juan 10, del 14 al 17. Juan 10, del 14 al 17 dice: Yo soy el buen pastor, habla el Señor Jesucristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el versículo 26 dice, él está hablando a los fariseos, a los religiosos judíos, fariseos y saduceos, ¿no? En el 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y con respecto a esto, si ustedes seguramente tienen acceso a YouTube, aunque ahora está muy de moda Instagram, pero yo soy de YouTube y no de Instagram, pueden ver un video precioso y a mí me dejó maravillado de ver cómo hay dos pastores y hay un montón de ovejas en un prado muy grande. Y ellos, con ese dialecto que tienen los pastores para hablar con las ovejas, para llamar a las ovejas,
le dice, era de uno de los pastores, todo el rebaño de uno de los pastores, pero el otro pastor, para hacer la prueba, le dice a este pastor, llamala a las ovejas. Y este las llamaba y las llamaba insistentemente y las ovejas lo miraban y seguían comiendo. Y lo miraban y se miraban las uñas, se arreglaban las cejas, las ovejas, ni 5 de bolillas le daba. El pastor, el que era el verdadero pastor de las ovejas, le hizo un llamado, un solo llamado a las ovejas y se juntaron todas y vinieron a él. Es impresionante. Las ovejas oyen y reconocen la voz del pastor. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, dice. Y no escuchan su voz, ¿por qué? Porque no son de las ovejas de Cristo. Entonces, Cristo es el buen pastor que tiene a sus ovejas, tiene a la novia de Cristo, y la novia de Cristo, no todas las novias lo hacen, pero la novia de Cristo le obedece y lo sigue. Así la iglesia se compondrá un día de todos los redimidos. Estas consideraciones que vimos hasta aquí, todos estos versículos, que podemos leer bastantes más, pero no nos va a dar el tiempo, refutan el dispensacionalismo. ¿Saben lo que es el dispensacionalismo? Bueno, el que dice que Cristo vendrá en cualquier momento en forma secreta y arrebatará su iglesia desde el punto de vista escatológico. El dispensacionalismo también hace una separación entre Israel étnico y la iglesia. Cuando vimos que en la iglesia hay 3 tipos de personas nomás que Dios considera y son los judíos no creyentes, los gentiles no creyentes y la iglesia. Y la iglesia está compuesta ¿por quiénes? Por judíos y por gentiles. En Gálatas 3:28 podemos ver esto. Vamos a verlo, no se queden con lo que yo les digo. Bueno, Gálatas 3:28 no existe. Sí, Gálatas. Estaba mirando Efesios, perdón. Ya no hay judío ni griego, o sea, no hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre, dice Pablo. No hay ni siquiera varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo. El dispensacionalismo dice que Israel y la iglesia son 2 líneas paralelas que no se juntarán jamás, jamás, ni en el infinito ni en la eternidad se juntarán porque son promesas de Dios diferentes. Eso lo dijo Scofield siguiendo la línea de J.N. Darby, pero no es verdad, porque la iglesia a través de la palabra de Dios refuta eso fácilmente. Con este versículo basta, pero hay más. Hay en Efesios más versículos que apoyan este tipo de pensamiento. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Ya el Israel de Dios, como dice más adelante Gálatas, somos nosotros, somos la iglesia, nosotros somos el Israel de Dios. Y nosotros somos los descendientes de Abraham y los herederos de la promesa. Bueno, su distinción de Iglesia de Israel y su negación de los santos, de que los santos del Antiguo Testamento sean parte de la Iglesia. Si bien no se había manifestado la salvación como hasta ahora, como la conocemos ahora, Dios ya había elegido a sus santos desde el Antiguo Testamento hasta los días del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto, como lo hacemos ahora. Por eso eligió a Abraham, por eso eligió a Moisés, por eso eligió a Noé, etcétera, etcétera. Y por eso salvó a Adán y a Eva.
Entonces, los santos del Antiguo Testamento son tan salvos como nosotros, nada más que había un velo que todavía no dejaba ver todavía la obra de Cristo. Faltaba que viniera Cristo, que hiciera su obra en esta tierra, muriera por nuestros pecados, fuera sepultado, resucite y ascienda a su trono de gloria. Faltaba eso, el antiguo pacto no consideraba eso porque no lo podía ver hasta que no ocurriera en la realidad, pero ya estaba profetizado desde tiempos antiguos, desde Génesis 3:15, que está profetizado Cristo como el Salvador. ¿Enseña la Biblia? Otra pregunta. ¿Enseña la Biblia que esta Iglesia universal es invisible? ¿Enseñará la Biblia esto? Si utilizamos el término, debemos, al igual que la confesión, utilizarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no existe una iglesia invisible distinta de la iglesia visible. No existe una iglesia invisible o universal que difiera de una iglesia como la nuestra, la iglesia visible. En otras palabras, la iglesia universal siempre es una institución visible y organizada. John Murray dice, no hay evidencia para la noción de la iglesia como una entidad invisible distinta de la iglesia visible. La iglesia universal es siempre visible, aun si no es perfecta o completamente visible. La iglesia universal mencionada en Efesios es visible. Por ejemplo, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ya lo leímos. Esa iglesia es una iglesia visible. Efesios 3:10 y 21. El 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia Universal podía ser perseguida y para ello tenía que ser ¿cómo? Visible, porque si no, uno no persigue algo que no ve. Mientras desprecia el registro de miembros, nadie puede profesar con credibilidad ser parte de una iglesia visible cuando desprecia o posterga deliberadamente ser miembro de la misma congregación, de la mismísima iglesia de Cristo. Hay muchos hermanos que se niegan a ser miembros de la iglesia para no afrontar tal vez las responsabilidades que les cabe a cada uno de los miembros, pero tampoco va a gozar de los beneficios de los cuales gozamos los que ya somos miembros de la iglesia, o de las bendiciones o de los privilegios que tenemos para con la misma congregación y para con Cristo. Ahora, con esto termino por hoy. ¿En qué sentido, pues, la iglesia es invisible? Si dijimos que invisible y visible son la misma cosa, son la misma iglesia, ¿en qué sentido es invisible o decimos que es invisible o la Biblia dice que es invisible la iglesia? Porque no se puede ver directamente la obra del Espíritu obrando en la persona. De hecho, yo no puedo saber quién de ustedes es salvo y quiénes no. Ninguno de nosotros puede ver en otro hermano la obra del Espíritu, la gracia de Dios volcada en su vida como obra, salvo en algunos cambios de carácter, si lo conocimos antes de ser creyente y después. Conmigo no tuvieron esa suerte, pero si no se hubieran dado cuenta de que sí hubo un cambio muy grande en mi vida. Segundo, es invisible porque no podemos juzgar perfectamente la verdad de la gracia de otra persona. Únicamente podemos verla a través de cómo se manifiesta en las obras del Espíritu,
los nuevos componentes del Espíritu que conforman el fruto del Espíritu Santo. O sea, la persona evidencia el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son los 9 frutos del Espíritu, de cierta manera, no en todos los casos, cada uno de los componentes de la misma manera o con la misma fuerza, pero sí manifiesta amor, manifiesta gozo, manifiesta paz. Y la paz y el gozo son cosas que uno las evidencia principalmente cuando estamos metidos en grandes pruebas, en cosas dolorosas que nos pasan en nuestra vida, que Dios nos pone para probarnos, para que crezcamos, para que nos fortalezcamos y para que no perdamos la fe, sino que la fortalezcamos a esa fe. Tercero, es invisible porque la iglesia, como un todo, no es aún una realidad terrenal perfecta. ¿Cuándo seremos una realidad terrenal perfecta? Una vez, en la venida de Cristo, nuestro Salvador y Señor, cuando seamos glorificados como iglesia y reinemos con Él. Pero va a ser solamente un instante porque ya no seremos parte de la terrenalidad, digamos así, sino seremos ya la iglesia celestial. Si bien habitaremos esta tierra, pero será una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, y será una patria celestial. Aunque esté en esta tierra, será una tierra glorificada, como nuestros cuerpos, como todo lo que corresponde a la última etapa de nuestra salvación, que es la glorificación. Con esto terminamos, porque si no nos vamos a atrasar con lo que viene. Son -15, así que les dejo los 15 minutos para ir preparando todo lo que es el tema de la alabanza. Y les voy a leer el párrafo 2 como introducción al domingo que viene, porque ya empezamos con el párrafo 2. Todo esto correspondía al párrafo 1. El párrafo 2 dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son pues llamados santos visibles, parte de la iglesia visible, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Hay 2 apartados y por lo tanto 2 grupos de versículos que vamos a analizar el domingo que viene, que son parte de este tema. Todos en todo el mundo, la Iglesia Universal, que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Cristo y que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o deliberados, como por ejemplo la doctrina última esta que está apareciendo con tanta fuerza, que ya ha aparecido hace años con tanta fuerza, que es la doctrina de la prosperidad y de la sanación, y que no entienden que Cristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, no vino a buscar y a sanar los que se habían perdido. Si bien sanó a muchos, su ministerio no se trata de sanación, sino se trata de salvación. Y no se trata de prosperidad material, sino de prosperidad espiritual. Dicho esto, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y si tienen alguna pregunta que quieran hacer, yo sé que son muy tímidos y no quieren hacer preguntas, pero los va a edificar preguntar y sacarse las dudas. 1, 2, 3, 4, 5. Yo sé contar hasta 5 nomás en estos casos, así que hasta ahí nomás. Padre nuestro, Señor, Rey de la creación, dueño de la iglesia, tanto visible como invisible, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Te damos gracias, Señor, por esa obra maravillosa de Cristo que se dio a sí mismo por precisamente la iglesia.
para comprarla por su sangre y para hacernos santos, puros, sin manchas, obedientes y ser parte de esa congregación general que se da en todo el mundo, Señor, esa iglesia universal que un día estará alabándote eternamente en la nueva tierra y los nuevos cielos, Señor. Te damos gracias por esto, gracias por tus promesas y gracias por las realidades que has hecho patente y has plasmado a través nuestro que conformamos esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.